Preguntas de repaso, sección calor. Pregunta número 10. Capítulo temperatura, calor y expansión. ¿Qué determina la dirección del flujo del calor? Bueno, para poder contestar esta pregunta vamos a ver algunas imágenes que nos ayudan un poquito a entender mejor el tema y poder comprender mejor la respuesta. Dice, imagina que pones 1 litro de agua durante cierto tiempo sobre una llama y que su temperatura aumenta a 2 grados centígrados. Si pones 2 litros de agua al mismo tiempo sobre la misma llama, ¿cuánto subirá su temperatura? A ver, lo que tenemos que entender, y eso lo hemos visto, nosotros sabemos que cuando ponemos una olla con poquita agua, esta se calienta más rápido que cuando es mayor cantidad de agua. Entonces dice que si ponemos 2 litros, aquí se calentaron 2 grados centígrados cuando era 1 litro. Pues 2 litros de agua se calentarán 1 solo grado centígrado. ¿Por qué? Porque tenemos el doble de la cantidad de agua. Listo, segunda pregunta. Si una canica en movimiento rápido golpea a un grupo de canicas en movimiento lento, ¿la canica rápida normalmente aumentaría o disminuiría su rapidez? Disminuye su rapidez porque parte de su energía cinética se la va a pasar a las canicas que van lentamente. ¿Cuáles pierden energía cinética? La primera. ¿Cuáles ganan energía cinética? Las lentas. La canica que al principio se movía con rapidez o las lentas, pues pierde energía cinética la que se movía con rapidez y ganan las lentas. ¿Cómo se relacionan estas preguntas con la dirección del flujo del calor? Exactamente lo mismo. O sea, el calor es energía. O sea, calor es la transferencia de energía. Aclaro, perdón. Entonces siempre va a pasar energía de la que más tiene energía a la que menos energía tiene. Veamos las respuestas a estas preguntas. Su temperatura solo subirá 1 grado centígrado, ya lo habíamos dicho, porque hay el doble de moléculas en 2 litros de agua y cada una sola recibe en promedio la mitad de la energía. O sea, aquí es importante entender que entre más agua, pues se requiere de más energía para poderla calentar. La canica que se mueve más rápido pierde rapidez al golpear a las que se mueven más lento. Cede algo de su energía cinética a las más lentas, ya lo había dicho. Así sucede con el flujo de calor. Las moléculas con más energía cinética al estar en contacto con las moléculas con menos energía cinética le ceden algo de su exceso de energía a las menos energéticas. La dirección de la transferencia de energía es de caliente a frío. Ojo con eso. Sin embargo, tanto para las canicas como para las moléculas, la energía total, oígase bien. Aquí yo voy a agregar algo, no solo la energía total, hablábamos por allá de la cantidad de movimiento antes y después de un choque, debe ser igual. La energía total antes y después del contacto es la misma, o sea, se conserva, no se pierde energía, se transfiere de un lado para otro. Aquí aparece la figura 15.5. Estufa caliente. Aunque en los dos recipientes se agregue la misma cantidad de calor, la temperatura aumenta más en el recipiente con menor cantidad de agua. Eso ya lo hemos dicho. No es lo mismo calentar poca agua, calentar mucha agua. Listo. La obra sí, pues ya más o menos se puede, dice, ¿qué determina la dirección de flujo de calor? De la dirección de transferencia de energía, o sea, el flujo de calor es de caliente a frío. Repito, aquí está la respuesta. La dirección de la transferencia de energía, o sea, el flujo de calor, es de caliente a frío. Cuando una sustancia absorbe o emite calor, aumenta o disminuye la energía interna que hay en ella. En ciertos casos, como cuando se funde el hielo, el calor agregado no aumenta la energía cinética molecular, sino que se convierte en otras formas de energía. La sustancia sufre un cambio de fase. Entonces ahí hay que aclarar algo, que es el cambio de fase. Usted comienza a meterle calor y calor y calor, energía al agua, y el agua comienza a subir su temperatura, y cuando llega a 100 grados centígrados, usted ya sigue subiendo la temperatura. No. Ahí lo que sucede es un cambio de fase, pero ya no gana más energía y no aumenta la temperatura. Cuando las cosas están en contacto térmico, el flujo de calor es de la que tiene mayor temperatura a la que tiene menor temperatura, aunque no necesariamente es de una sustancia que contenga
mayor energía interna a otra que contenga menos energía interna. Esto también tenemos que mirarlo. Hay más energía interna en un vaso de agua, oígase bien, aquí aclaramos esto. Hay más energía interna en un vaso de agua tibia que en un alfiler calentado al rojo. ¿Por qué? Porque resulta que la cantidad de materia también influye ahí. Si ese alfiler se sumerge en el agua, el flujo de calor no es del agua tibia al alfiler, es del alfiler al agua que está más fría. Entonces, ojo, es que hay que contar la cantidad de materia. Entonces, vuelvo a repetir, un vaso de agua tibia puede tener más energía interna que un alfiler calentado al rojo, pero el alfiler al rojo tiene mayor temperatura que el vaso, entonces va a ceder esa energía, va a haber un flujo de calor del alfiler al agua. El calor nunca fluye espontáneamente de una sustancia con menor temperatura a otra con mayor temperatura. La cantidad de calor que se transfiere no solo depende de la diferencia en temperatura entre las sustancias, sino también la cantidad del material, lo que acabo de explicar. Por ejemplo, un barril de agua caliente transfiere más calor a una sustancia más fría que una taza de agua a la misma temperatura. O sea, hay mayor energía en un barril porque tiene más agua que no un vaso de agua. Hay más energía interna en volúmenes mayores de agua. Eso es importante.